Comentábamos también la semana pasada, les dijimos que habían fallecido dos grandes físicos de talla mundial. Uno era Steven Weinberg, que fue uno de los mayores contribuyentes al modelo estándar de la física de partículas. Y también había fallecido Miguel Virasoro, un físico argentino de la Universidad de Buenos Aires, y le dijimos que bueno, contábamos con Gastón Giribet para que esta semana pues, nos hablara un poco de Virasoro, ¿no? Que Gastón entiendo que era compañero tuyo ahí en la universidad y supongo que estarías al tanto porque además fue uno de los pioneros de la teoría de cuerdas. Tengo entendido además que era una persona multifacética, ¿no? Que le gustaba tratar diferentes problemas de diferentes ámbitos, ¿no? O sea, que era bastante, que le gustaba picotear de diferentes flores, ¿no? Como me refiero científicamente, estamos hablando en términos totalmente científicos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Tú lo conociste? Sí, sí lo conocí. Les pido disculpas si mi conexión no es la ideal hoy, pero lo conocí. Déjame hacer una precisión acerca de dónde trabajaba él, porque él fue decano, es cierto, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires en la década del 70, y también estudió en la Universidad de Buenos Aires, pero desde el 70 hasta el 2000, o sea, durante 40, 30 años, él estuvo afuera, ¿no? Fue profesor de la Universidad de Roma, estuvo en el CERN, en el Instituto Weizmann, y fue director del ICTP, para los que sepan de física de altas energías. Es un lugar emblemático en Europa, en Italia. Y luego volvió a Argentina después de jubilarse, pero no fue a la Universidad de Buenos Aires, sino a una universidad que se llama General Sarmiento, que queda en Buenos Aires, en la provincia. Pero era muy frecuente que viniera a la UBA. En particular, en los últimos años establecimos cierta relación, qué sé yo, había cierto ritual en el cual él venía, hacía mucho que había dejado la física teórica de altas energías, la teoría de cuerdas, no obstante era una persona, como decís vos, muy interesada en varios temas, en particular en aquel que había dejado décadas atrás. Entonces venía a veces a que nosotros lo pusiéramos al tanto de en qué estaba la teoría de cuerdas hoy. Era muy común que viniese a mi oficina y a veces yo solo, a veces con mis estudiantes, a veces me llamaba por teléfono, hablábamos por mail sobre temas de física teórica de altas energías, que era algo que lo que él ya no trabajaba, a pesar de que es un celebérrimo personaje en la teoría de cuerdas. Ahora, si quieren, hablo de su contribución o sus contribuciones. Ujú. Pero bueno, había dejado eso atrás. No obstante, estaba muy interesado en cosas de holografía, en la conjetura de Maldacena, en la correspondencia de SSFT, transiciones de fases, en teoría de cuerdas, y solíamos hablar mucho con él de esto. Así que nos veíamos medianamente seguido, o en los últimos 2 años hablábamos mucho. El año pasado se cumplían sus 80 años y los 50 años de su álgebra, el álgebra que lleva su nombre y que lo hace conocido no solo en física, sino también en matemática. Entonces yo organicé una conferencia en honor a... Yo quería organizarla en honor a sus 80 años, pero él no quería. Me decía, no quiero que me hagan una conferencia por mis 80 años. Entonces lo convencí de que hiciéramos una conferencia por los 50 años de su álgebra, que cumplían también en mayo. Entonces lo convencí de eso, y el ICTP en Italia me dio fondos y lo íbamos a hacer, pero bueno, luego ocurrió la pandemia, lo cancelamos, y esperaba hacerlo este año, o el año que viene, pero su muerte fue un poco repentina, no fue por COVID, fue por otras cuestiones de salud, pero la noche anterior yo había hablado con su mujer y nadie esperaba que se muriera, o sea, fue muy sorprendente. Ahora, aparte era una persona que, si bien tenía 81 años ya, era muy activo, aparte de que físicamente lucía mucho más joven. Era una persona muy activa, estaba preparando cursos para la universidad donde era emérito, y hablábamos de física todo el tiempo, y me escribía mail diciéndome que estaba trabajando ahora, cosa que yo no entendía, porque eran de física estadística hoy en día, lo que él hacía, pero hablábamos mucho de física. Pero también trabajó en economía física, whatever it means, y también en física estadística, tiene resultados muy importantes, en vídeos de spin, y trabajó mucho en meteorología y también en ciencias del océano. O sea, una persona muy, como me decía Maldacena la semana pasada cuando le escribí por la muerte de Virasoro, me dijo que era sorprendente la cantidad de temas, la cantidad de aportes importantes que había hecho en tantas disciplinas. Porque hay muchas cosas que llevan su nombre, por ejemplo, en materia condensada, hay un vidrio de spin que lleva su nombre, junto a
Parisi, Messard. Bueno, hizo un montón de aportes importantes en diferentes áreas. En teorías de cuerdas es celebérrimo, es conspicuo personaje, porque es imposible no abrir un libro de texto de teoría de cuerdas y no encontrar su nombre en el álgebra Virasoro, el módulo de Verma y Virasoro, las amplitudes de Shapiro-Virasoro, los vínculos de Virasoro, los operadores de Virasoro. O sea, se tendría que llamar un poco teoría de Virasoro, no sé. Hay más veces, están más veces las palabras Virasoro que cuerdas en los primeros capítulos. Era un tipo, la verdad, hiper agradable, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque mucha gente ya lo dijo, y es un tipo muy agradable. Y muy generoso, sobre todo, también. Un tipo muy generoso con su tiempo, un tipo muy, sobre todo con su tiempo, porque para una persona así es quizá un capital importante. Así que bueno, puedo contar un poco su aporte más importante, que quizá él no diría que es su aporte más importante, porque a veces esquivaba un poco el ser conocido por su álgebra nada más, pero su álgebra lo hace famoso también en matemática, entonces quizá esto sea un poco más amplio, y aparte tiene aplicaciones en lo que se conoce como teoría cuántica de campos conformes, que se aplica desde materia condensada, todo lo que tenga invariancia de escala, así que desde materia condensada a teoría de cuerdas, entonces es más conocido ampliamente. Pero voy a hablar brevemente para dar la idea de, en teoría de cuerdas, qué significa. Porque él es uno de los pioneros. Yo diría que junto a Gabriele Veneziano, como el otro día tuvimos un encuentro entre amigos, y Gabriele Veneziano, que es el padre de la teoría de cuerdas, hablaba de Miguel Ángel Virasoro, podemos decir que así como Veneziano inventó la teoría de cuerdas abierta, fue la primera, Virasoro inventó la teoría de cuerdas cerradas. Básicamente podemos decir... Pero la idea es muy simple, es la siguiente, y es la siguiente. Una partícula, cuando se mueve en el espacio, cuando surca el espacio, dibuja una línea, ¿no? La línea de mundo de la partícula, la geodésica de la partícula. Una cuerda, que es un pequeño cordel, como una bandita elástica, pero muy pequeña, 10 a la menos 32 metros, ¿no? Una cosa muy pequeña. Eso cuando se propaga en el espacio, dibuja ya no una línea, sino si es una cuerda cerrada, un tubo, un pequeño tubito, ¿no? Y va oscilando la cuerda, entonces va dibujando como una especie de ristra de chorizos, así, ¿no? como una pasta con cierta estructura, ¿no? Y si es una cuerda abierta, dibujará una banda, una cinta. Ese es el dibujo bidimensional que recibe el nombre de hoja de mundo. En lugar de línea de mundo, la hoja de mundo, como se llama, worksheet, ¿no? Bueno, por supuesto, eso es lo físico, es decir, la estela que las cuerdas dibujan en el espacio-tiempo cuando se propagan en él. Ahora, para estudiarla, para hacer teoría de cuerdas, uno tiene que poner un sistema de coordenadas sobre esa hoja de mundo, esa superficie bidimensional, esa superficie, y poner ahí ciertas coordenadas para poder hacer cálculos. Pero claro, la física es independiente de ese sistema de coordenadas, no puede depender de cómo a mí se me ocurre hacer una carta sobre ese papardele que se dibuja cuando la cuerda se propaga. Entonces, la teoría va a tener esa invariancia ante ese sistema de coordenadas, ese no poder depender de la elección que el hombre haga o la mujer haga cuando quiera estudiar, no tiene sentido. Entonces uno ya sabe que ahí va a haber cierta simetría en la teoría. Esa invariancia no depender del sistema de coordenadas que yo elija. Pero la teoría de cuerdas es una estructura matemática muy sorprendente y tiene más simetrías. Es una simetría inesperada de la teoría, que es que también, aparte de poder cambiar el sistema de coordenadas sobre esa hoja de mundo, también puedo ampliar la escala de ese sistema de coordenadas. Tiene una simetría adicional, que ya no es solo el cambio de coordenadas, sino que se conoce como invariancia conforme. Cualquier cambio de coordenadas más abstruso, pero que preserve los ángulos de mi sistema de ejes coordenados ahí, puedo incluso ampliar la malla, dilatar mi sistema de coordenadas, y también va a ser simétrico. Esa se conoce como simetría conforme, en particular incluye la invariancia de escala, en mi descripción de la teoría de cuerdas. Esa es la teoría de cuerdas clásica. En física, muchos sistemas tienen simetrías a nivel clásico, pero cuando uno las cuantiza, pierden esas simetrías. Eso se conoce como anomalía. Toda simetría que es anómala es una simetría en la teoría clásica que deja de ser una teoría cuántica. A veces hay que cancelar las anomalías, o sea, hay que insistir que la teoría cuántica tenga la misma simetría que la clásica. Las anomalías aparecen en un montón de contextos en física. Ahora bien,
cuando uno estudia el álgebra, la estructura matemática que describe esta simetría de la teoría de cuerdas, se da cuenta que a nivel cuántico aparece una anomalía, se rompe esa simetría de escala, de reconfiguración de las coordenadas sobre la hoja de mundo. Cuando uno hace la teoría cuántica se pierde. Y hay una álgebra, que es la que describe la simetría que está un poco rota, la simetría de la teoría cuántica. Esa es el álgebra de Virasoro. O sea, lo que encontró el álgebra de Virasoro, como epítome podemos decir, es el álgebra que describe las simetrías de la teoría cuántica de cuerdas. Por eso está al principio de los libros, porque uno siempre, cualquier sistema físico, al menos desde el siglo XX, aprendemos a estudiarlos a partir de las simetrías, ¿no? A partir de las simetrías codifican las cantidades conservadas, las simetrías codifican los operadores que yo luego iré a cuantizar como operadores relevantes de mi teoría, el momento angular, lo que fuera en mecánica cuántica. En teoría de cuerdas uno cuantiza los operadores de Virasoro, que son los generadores de las simetrías de la teoría cuántica. Ese es su aporte, y por eso es basal, porque habla de las simetrías de la teoría cuántica de cuerdas, desde el principio. Está en toda teoría de cuerdas, supersimétricos, en supercuerdas, no bosónica, en todas las teorías de cuerdas uno parte de las mismas simetrías. Luego algunas se generalizarán, y luego esa álgebra, por otro lado, como objeto abstracto matemático, es algo que la gente no conocía hasta mayo de 1970. Entonces, eso implica que también se abría ahí una posibilidad de estudiar una nueva álgebra. Los matemáticos se lanzaron a estudiar sus representaciones, si esa álgebra tiene un grupo asociado. Es una álgebra complicada porque tiene infinitos generadores, para los que sepan un poco de álgebra, es como una álgebra de Lie, pero infinito dimensional, pues tiene infinitos operadores. Es una álgebra, bueno, o sea, vieron cómo es, el gusto es educado, ¿no? A mí me encanta la álgebra, pero decir que una álgebra es atractiva es como casi creepy, ¿no? A mí me parece una álgebra hiper guapa, para usar los términos que ustedes usan en la península ibérica, me parece hermosa, pero entiendo los matemáticos interesados en ella. Y eso. Sí. Una de las cosas más bellas de este álgebra es que no fue descubierta por matemáticos, que es muy natural en el contexto de las representaciones de álgebra de Lie encontrar una álgebra de este tipo, al volverlas infinitas, ¿no? Pero sin embargo ningún matemático se le ocurrió, tuvo que surgir en la física. Y esto dice Gastón, que a pesar de haber hecho esta gran contribución, que fue uno de los, no sé, de los pilares de la teoría de cuerdas, bueno, parece que es algo como muy básico, ¿no? Sí. Cómo puedes trabajar con esta teoría. Sin embargo, parece como que en algún momento se cansó de trabajar en esto y decidió dedicarse a otras cosas. Sí, hay dos aspectos a marcar. Uno es que cuando uno conocía sus resultados en física, digamos, quizá no era el que más atención le prestaba, a pesar de que era el que más la gente conocía, por aplicarse en diferentes contextos. Él siempre hacía este chiste, decía algo así como, sí, habré hecho avanzar la física 2 semanas, porque si no la encontraba yo, la encontraba tal. Y aparte se refería a una persona en concreto, sería un poco verdad lo que decía quizá, no sé. Como que en ese momento, entre fines de los 60, comienzos de los 70, había mucha gente cerca, ¿no? Merodeando, como pasa mucho, ¿no? Si Einstein, si no encontraba la teoría de la relatividad, lo hubiese hecho Hilbert, o la general, digo, ¿no? Y bueno, hay quien dice que Poincaré debía... La especial, sí, no, bueno, sí, la conferencia de San Luis en 1904 anticipa varias cosas, la relatividad especial, un año antes. Sí, no, puede ser, es verdad. Eso pasa, bueno, la ciencia es una construcción colectiva y esto no es solo más que un ejemplo de eso. Siempre hacía ese chiste, pero era un poco verdad. ¿Sí? Había otros resultados que le interesaban más, como aquellos que hizo materia condensada. Ahora tu pregunta es por qué dejó la física teórica. Él, cuando volvió a Argentina, la primera vez, del 71, 72, porque cuando él escribió su álgebra estaba en Wisconsin en ese momento, después de ir al Instituto Weizmann. Porque en 1966, cuando él terminó su tesis doctoral en Argentina, hubo un golpe de Estado acá. 10 años antes del otro golpe de Estado, que fue mucho más cruento todavía, hubo una dictadura y él se fue en el 66. Se fue al Instituto Weizmann y estuvo boyando en diferentes lugares. Estuvo en Berkeley, estuvo en Wisconsin. Luego volvió en el 73, cuando se acabó esa dictadura, y fue decano de la universidad por un periodo muy breve. Luego se fue de vuelta por la otra dictadura. Lo echaron acá un poco antes. Lo echaron de
CONICET, que es el Consejo de Investigaciones Acá. Cuando estuvo acá en Argentina, él volvió con una idea de que iba a ser más útil para el país estudiar otros temas. Se dedicó mucho a diferentes temas y aparte volvió sobre esos temas, ¿no? Ciencia de la atmósfera, meteorología. En esa época acá no había meteorología. Empezó a trabajar también en biofísica en un momento. Ahora iba a hacer un curso también el año pasado de temas relacionados a neurociencia también, un poco biofísica sobre todo. Y sí, él creo que parte regente de su investigación era esa también, ¿no? Dónde podía servir. También con el volver a Argentina luego de haber estado décadas en Italia, fue un poco eso. Era más útil él acá que quedarse en Europa, luego de jubilarse. Y me parece que eso también tuvo que ver con la elección de temas. Bueno, es lo que él decía, ¿no? Lo que me contaba. Era una persona interesantísima, porque se podía hablar de muchas cosas. Su padre era un filósofo muy conocido en Argentina, del principio del siglo XX, primera mitad del siglo XX, que tenía el mismo nombre, Miguel Ángel Virasoro, y él era interesante hablar de filosofía, porque a mí que me gusta la filosofía, él se reía mucho de gente como yo, realista dogmático, espinosista, me llamaba, para reírse un poco de mi realismo dogmático. Era un tipo también, menciono esto para decir un poco que estaba interesado en muchas cosas, ¿no? No era sorprendente que una persona así saltara de un tema al otro, dentro de la física, porque incluso tenía intereses más allá, que desbordaban un poco ese dextro, digamos. Se nota, se nota. Hay una anécdota curiosa sobre los primeros trabajos en la parte de modelos duales, ¿no? De modelos de resonancias duales, y es que Virasoro en su primer postdoctorado se fue al Instituto de Weizmann, donde estaba Veneziano y donde estaba Rubinstein, y fue un trabajo común el estudiar el problema de las cosas que se llamaban las trayectorias de Reich, una especie de relación entre el spin de los estados excitados de los mesones observados en las colisiones de partículas y la masa de esos mesones, ¿no? Parece que hay una fórmula lineal en cierto régimen para esa relación entre la masa y el momento angular, que se llama el spin, ¿no? Y resulta que tuvo que volver a Argentina Virasoro para casarse. Fueron durante 2 o 3 meses y coincidió que en ese momento fue cuando Veneziano publicó su famosa fórmula para el scattering, para la dispersión. O sea, es muy posible que si Virasoro no hubiera tenido que retornar a Argentina para casarse, es posible que ese primer artículo de Veneziano hubiera sido un artículo firmado por ambos, por Virasoro y por Veneziano. Conclusión, no os caséis. No, pero bueno, es decir, como anécdota, ¿no? Como mera anécdota. Sabemos si fue un martes, y ya sería la caña. Claro, lo que pasó con la fórmula de Veneziano es que generó un impacto increíble. O sea, una cosa como que estaba en el ambiente que el bootstrap, ¿no? La teoría de la democracia nuclear, las ideas de la matriz S de scattering de los 60, necesitaban tener una fórmula maravillosa, necesitaban resolver un gran problema, ¿no? Y ese gran problema, en un cierto momento, aparece con la fórmula de Veneziano. Veneziano saca un artículo así como que le parece que no, que de poca paja, ¿no? Publicaba una revista, El Nuevo Cemento, una cosa... en ese momento no existía el concepto de teoría de cuerdas, ni nada por el estilo. Surge esa fórmula y de repente todo el mundo que trabajaba en Bootstrap se pone a trabajar en la fórmula de Veneziano. Sí, contaba lo que dice Francis, sí, de la semana pasada, Veneziano contaba eso. Yo me fui de vacaciones porque lo escribí en julio, no sé si martes o no, pero lo escribí en julio. Y me dice, y volví, era famoso. O sea, como que había estado desconectado un mes y volvió y todo el mundo era famoso. Y decía que fue tan raro que lo obligaron a dar una charla en una conferencia y que no tiene ningún registro de esa charla. Diciendo que sabe que dio esa charla porque la gente le dice, yo vi tu charla. Pero bueno, ese fue como el nacimiento de teoría de cuerdas, lo que Francis menciona, modelos duales, era el nombre que la teoría de cuerdas recibía antes, en los 70, 60. Sí. Soskind, Nambu, varios investigadores en 1970 descubrieron que estos modelos duales correspondían a vibraciones de cuerdas. Y fue Shapiro el que descubrió que la fórmula de scattering de Virasoro correspondía, como ha dicho Gastón, al scattering de cuerdas cerradas y la de Veneziano correspondía al scattering de cuerdas abiertas. Una cuerda abierta, no lo ha comentado Gastón, se puede interpretar como que tiene 2 quarks, un quark y un antiquark en los extremos. Es decir, una cuerda abierta se puede interpretar como un mesón.
Los mesones están formados por un quark y un antiquark. Entonces, la fórmula de Veneciano tiene una interpretación muy sencilla. Dos mesones colisionan y salen fuera de la colisión, ¿no? Pues, de hecho, colisionaban dos mesones, por ejemplo, dos piones, y salía fuera pues, un pión y otro mesón de otro tipo, ¿no? Hay otra fórmula, la fórmula de Shapiro, que era para pión-pión, ¿no? Que colisionan dos piones y salen dos piones. La de Virasoro, sin embargo, no tenía esa interpretación. Era una cosa rara. Una vez que descubrimos que era algo parecido a lo que hoy llamamos glubolas, como la interacción de dos glubolas, dos estados que son neutros, o sea, no hay quarks visibles, solo tienes son como lo que a veces se llama el pomerón, ¿no? La colisión. Me encanta escuchar física en español de España. O sea, ustedes traducen todo, lo cual chapó. Incluso chapó deben decir ustedes. Sombrero. Ahora, glubolas, dicen. Es increíble. Me encantó, nunca había escuchado. Glubols es glubola. Está buenísimo. Podría ser peor, podría ser bolas pegajosas. También. Entonces, una cosa pues, que en el momento era muy interesante y, bueno, esa interpretación de la teoría de cuerdas pues, hizo que muchísima gente se pusiera en este campo. Pero, claro, en el retorno de Virasoro a Argentina a principios de los 70, que es cuando hace ese cambio hacia la oceanografía y otros temas, es un momento en el que aparece el modelo estándar, aparece la idea de la unificación, la teoría de cuerdas se destruye, pasa a ser una cosa secundaria, de malos físicos el trabajar en teoría de cuerdas. Eso ya está completamente muerto. Eso es una cosa que sigue trabajando alguna gente muy de fondo, que siguen trabajando, y ya alrededor de 1975, 76, cuando se reorienta la teoría hacia la idea de describir la gravitación cuántica, pues es también un momento en el que es muy difícil, hay que tener mucho arrojo para seguir trabajando en eso, porque a priori era un camino muerto completamente en aquel momento. Eso resucita en 1983, pero hasta 1983 hay muchos años en los que si te quieres consolidar como profesor en alguna universidad o en algún instituto científico, tienes que investigar en otros temas. Ahora a mí me alucina, siguiendo el relato que nos planteaba Gastón, bueno, no sé, la mentalidad que tiene que tener uno para llegar un día, volver a su país y decir, vamos a ver, ¿qué tipo de investigación puedo hacer yo que le venga bien al país? No soy capaz de imaginarme teniendo ese tipo de pensamiento, ¿no? ¿Qué necesita el país de mí? En fin. Al contrario que lo hago yo, que es llegar y decir, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer que daña lo menos posible? Exacto. El avance del país. ¿Dónde molesto lo menos ¿Dónde posible? molesto ¿no? lo menos? Sí. Bueno, es que, Carlos, tú estás en una jungla ahora mismo buena. Sí. Y eso, a principios de los 80, lo digo por Sara, que le gustan estos temas, a principios de los 80, como se pusieron de moda las redes de neuronas artificiales, Virasoro hizo cositas en redes de neuronas artificiales, en modelado del encéfalo, en modelado del cerebro, y son esas cosas que es un tema que siempre le ha interesado, ¿no? Siempre en el contexto de aplicar las técnicas de vidrios de espines, que estudió, estuvo en Argentina un tiempo, se volvió a Estados Unidos a trabajar en vidrios de espines, y entonces esas técnicas de vidrios de espines se utilizaron para modelar cierto tipo de red neuronal. Qué maravilla, pues buscaré artículos para leerlos, sí. De todas formas, otro que era también, por así decir, un culo inquieto era Sáfiro, porque sí que en estadística lo estudiamos bastante. Pero no es el mismo. Creo que no es el mismo. Creo que no es el mismo el de estadística que el de teoría de cuerdas. Vale. El típico truco de ponerte el nombre de alguien que publica mucho y apropiarte de sus papers, ¿no? Hay además una diferencia de, no sé, 30 o 40 años de edad entre ambos. El típico truco que hacen tus padres, principalmente. No, pero no tiene nada que ver. No son, te puedes cambiar el nombre. Pero debe ser un nombre muy judío, ¿no? Muy Shapiro, ¿no? Muy... Luego está el caso de los Bernoulli, famoso, ¿no? Eso sí, eso eran primos, hermanos y no sé qué. Sí. Recientemente tenemos los Curie. Las Curie. Claro. Yo conocí una vez a un postdoc, un investigador postdoctoral de Taiwán que se llamaba Li, de segundo apellido, y decía que él podía poner el currículum lo que le diera la gana, que nadie le iba a decir nada. Porque, claro, vas allí al ADS, a los estos de búsqueda de papers y pones Li y te salen, puedes sacar miles de papers si quieres decir, yo soy autor de todo esto. Sí. Y que te venga el tribunal a decirte que no. Si tuviéramos que elegir a alguien para darle el premio Nobel por la teoría de cuerdas, ¿tú elegirías a Veneciano, Virasoro o elegirías a los de la primera revolución?
Asumiendo que es teoría de cuerdas, ¿no? Estamos hablando de si hubiese un premio en el mundo, alguien que los aportes más importantes de teoría de cuerdas, yo igual elegiría a Edward Witten. Quizá no como pionero de la teoría en sus momentos iniciales, sino quien hizo más contribuciones a la teoría. Luego en mi lista hay otros, como Puedes poner 3. Juan Martín Maldacena, también, ¿no? Maldacena, qué sé yo. Pero bueno, porque hay que separar, ¿no? Quiénes son los pioneros en la teoría, quiénes la construyeron a fines de los 60, aún sin saber que describía la gravedad ni lo que hoy es la teoría de cuerdas, y quiénes hicieron sus aportes más importantes. Green, Schwarz, Witten fueron los 3 que hicieron la teoría de cuerdas como la conocemos hoy, ¿no? Ellos